Si está conmigo, entonces voy a invitarle a que me acompañe en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Vamos a leer desde el verso 36 al 53. Libro de Lucas, capítulo 24, versos 36 al 53. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Lo que estamos leyendo aconteció luego de la muerte de Jesús, cuando Él ya había resucitado. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a su corazón esos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo y alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la ascensión de Jesús y el mandato que Él nos dejó antes de ascender al cielo. Bueno, una vez más quiero extenderles una cordial bienvenida para las personas que nos están mirando en esta hora. Yo soy el pastor Marcelo Castro, uno de los pastores acá en la iglesia Steamtown Church, y estoy sirviendo en el servicio en español. Estamos nosotros muy conscientes de que esta forma de reunirnos de manera virtual no reemplaza nuestras reuniones presenciales, pero al menos nos mantiene conectados y tratando de tener comunión con el Señor, y también teniendo comunión los unos con los otros. Bueno, ahora el día de hoy vamos a continuar nuestra serie que hemos titulado Jesús gana, y vamos a ver uno de los eventos que quizás menos se habla acerca de la vida de Jesús, y me refiero a su ascensión después de la resurrección. De esta manera, para muchos, la Pascua de Resurrección es el fin de la historia, pero no es así. Jesús estuvo presentándose durante 40 días después de su resurrección frente a muchos testigos, y dice la palabra de Dios que se apareció a más de 500 personas y luego ascendió al cielo. Una de las cosas con las cuales siempre hemos tenido que lidiar como seres humanos es con la incredulidad. La incredulidad es lo que hace que muchas personas no se acerquen a Dios y ni siquiera se abran a la posibilidad de que Él existe. La incredulidad cierra nuestros corazones a conocer a ese Dios grande y maravilloso. Me gustaría que viéramos la reacción de los discípulos cuando las mujeres
les dan las noticias de que Jesús estaba vivo. Dice la palabra del Señor que ellas fueron al sepulcro y llevaban consigo algunas especies aromáticas, pero no encontraron el cuerpo, y en ese momento se les aparecieron dos ángeles. ¿Por qué llevaban especies aromáticas? Bueno, ellas llevaban, como era costumbre, para ungir el cuerpo del fallecido. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 24, versos 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eso quiere decir a los discípulos y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas. Y mire lo que dice aquí el texto: y no las creían. O sea, no le estaban creyendo a las mujeres de que dos ángeles le habían anunciado lo que Jesús había profetizado acerca de sí mismo. Se da cuenta, aquellos que habían estado con Jesús, aquellos que le habían visto hacer milagros en persona, ahora dudaban las palabras que él mismo les había dicho. Bueno, esa actitud no es extraña en estos tiempos. ¿Cuántas veces usted ha predicado a sus familiares, ha predicado a sus amigos, ha compartido la palabra del Señor con sus compañeros de trabajo, y ellos deciden no creer? Es necesario que Jesús tenga un encuentro personal con las personas para quitarles la venda que está en sus ojos. Mire la reacción de ellos en el versículo 36 del capítulo 24. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, dice que Jesús se les puso en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Ahora, dice entonces, ellos se espantaron y estaban atemorizados y pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, y palpen y vean por qué un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, Jesús les está diciendo: miren, soy yo resucitado en cuerpo y espíritu. No soy un espíritu solamente, sino que también soy carne. Él resucitó de manera corporal. Y diciendo esto, dice que les mostró las manos y los pies. Yo me imagino la reacción de los discípulos cuando ven en las manos y en los pies de Jesús la marca de aquellos clavos que días atrás la habían sostenido en aquella cruz. Y dice el versículo 41: y como todavía ellos de gozo no lo creían, o sea, se estaban gozando, pero aún así parece que no lo creían, y dicen que estaban maravillados, y les dice: a ver, ¿tienen algo de comer? ¿Se da cuenta? Jesús, mirando sus corazones, conociendo lo que ellos estaban pensando, aún estaban incrédulos, le dice: miren, yo no soy un espíritu, los espíritus no comen. Así que, ¿tienen algo para comer?
quiero compartir con ustedes, quiero que vean que yo he resucitado corporalmente y puedo comer alimentos al igual que ustedes. Jesús está consciente de la incredulidad de sus discípulos. Y debido a esto, Él tenía que asegurarse de que antes de que Él ascendiera, sus discípulos no tuvieran ninguna duda de que Él había resucitado de entre los muertos, en cuerpo y espíritu. Y también debía Él asegurarse de entregarles la misión que marcaría la razón de ser de la iglesia. La iglesia que iba a formarse después del ascenso de Jesús. Jesús compartió con ellos. Dice la palabra del Señor que estuvo alrededor de 40 días apareciéndose a diferentes personas. ¿Se acuerda cuando aquellos discípulos que iban camino a Emaús, dice que iban meditando en todas las cosas que habían pasado y Jesús se les acerca al lado y después comparte la mesa con ellos y ellos no se habían dado cuenta que era Jesús, pero cuando Él parte el pan delante de ellos, dice que fueron abiertos sus ojos y Jesús desapareció de su vista. Vemos que Jesús estuvo apareciendo a diferentes personas para corroborar de que Él efectivamente había resucitado en cuerpo, de manera física. Jesús, antes de ascender, sabe que tiene que entregarles una última misión. Y quizás esa misión iba a ser una de las misiones más importantes para la iglesia. El Señor, cuando está a punto de ascender a los cielos, Él les dice: ustedes serán mis testigos. Y les da una misión que involucraría que fueran por todo el mundo. Vamos a leer lo que dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versos 6 al 11. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se da cuenta? Jesús había resucitado, Jesús está a punto de ascender a los cielos y ellos están preocupados acerca del reino terrenal. Jesús mismo les había dicho: mi reino no es de este mundo, pero incluso después de la resurrección de Jesús y quizás momentos antes de que Él ascendiera, los discípulos todavía no comprenden cuál era el reino del Señor. Les está preguntando si Él va a restaurar el reino de Israel ahora. Pero Jesús le responde: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en su soberanía. Pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice el versículo 9 del capítulo 1 de Hechos: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y ellos, estando ellos, dice, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, nuevamente 2 ángeles. Y el versículo 11 dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué ustedes están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, asimismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Se da cuenta? Ellos se habían quedado mirando al cielo. Y esos ángeles le dicen: así como Jesús ahora es tomado y llevado al cielo, asimismo Él va a regresar. Los ángeles están confirmando lo que Cristo mismo había dicho. La ascensión de Jesús
era necesaria para nuestro bien. Él tenía que ascender, porque de esa manera Él iba a rogar, a interceder al Padre para que enviara al Consolador. Este es el Espíritu Santo. Mire lo que dice en el libro de Juan, capítulo 14, versos 16 al 18. Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora, o sea, vive con ustedes y estará con ustedes. No les dejaré huérfanos. Voy a venir a ustedes. ¿Se da cuenta? Esa es la promesa del Señor, de que era necesario que Él ascendiera, porque si Él ascendía, entonces nos sería enviado el Espíritu Santo. Su promesa dada en el versículo 8 ha sido cumplida. El Espíritu Santo ahora está disponible para todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. El Espíritu Santo nos fue dado para una misión. Y esa misión es la misión de Jesús. El versículo donde dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Significa que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros recibimos poder. ¿Pero para qué es ese poder? ¿Acaso ese poder que recibimos de lo alto es para jactarnos? ¿Para ir alardeando de ese poder? ¿O vanagloriarnos de ese poder? ¿O utilizar ese poder para nuestra conveniencia, como si pudiéramos utilizar ese poder a nuestro antojo? Dice la palabra del Señor que ese poder fue dado, entregado a nosotros para ser testigos de Él. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. O sea, ese poder nos habilita, ese poder nos empodera para ser testigos de Jesús. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio de Jesús, ese mensaje es un mensaje que va ungido, que va empoderado con la presencia del Señor, porque no es un mensaje humano, no son nuestras palabras sencillamente, sino que cuando nosotros declaramos la palabra del Señor, esas palabras van sazonadas con poder de lo alto. Hemos hablado que cuando Jesús regrese, Él nos va a preguntar acerca de lo que nos encomendó como tarea primaria como discípulos de Jesús. Hemos hablado de esto en otras ocasiones acá en la iglesia. ¿Cuál es la misión más importante de la iglesia? ¿Cuál será su respuesta cuando Jesús le pregunte si ha hecho discípulos? Usted en este momento puede tener muchas excusas. Quizás usted estaba muy ocupado en el trabajo. Quizás usted estaba muy preocupado con sus quehaceres o con cualquier otra cosa. Pero si Jesús es realmente su Señor, usted no debería poner las cosas que para Él son importantes en un segundo lugar. Si usted realmente dice que Cristo, Jesús, es su Señor, entonces las cosas que son importantes para Él también tienen que serlas para usted. Y más que sean importantes para usted, tienen que ser su prioridad. Quiero compartir algunas cosas que creo que es esencial comprender acerca de la Gran Comisión y saber que esta Gran Comisión nos deja una tremenda responsabilidad al hacer discípulos, a todos, sin ninguna excepción. Número uno,
la Gran Comisión no es una tarea exclusiva para los pastores y para los líderes, sino que es una orden que se da a cada creyente. Segundo, no se trata solo de ser personas que creen en Jesús. De hecho, eso quizás es demasiado simple. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado a personas decir, yo creo en Dios, pero déjeme creer en Dios a mi manera, ¿ok? ¿Ha escuchado eso? Yo lo he escuchado en innumerables ocasiones, pero así no funciona esto. Nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor, le estamos diciendo ahora, ya no voy a gobernar mi propia vida, sino que tú vas a ser quien gobierne mi vida. Así que no se trata tan solo de creer, porque muchas personas dicen creer en Él y probablemente lo estén haciendo de una manera consciente, de una manera racional, sino se trata más bien de morir a nosotros mismos y vivir una vida según el ejemplo de Cristo Jesús. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien viene a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo el Señor? Está de alguna manera advirtiendo que seguirlo no va a ser algo sencillo. La cruz es sinónimo de sufrimiento. Muchas veces nosotros como hijos de Dios vamos a sufrir por su nombre. Vamos a sufrir el desprecio de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo. Pero no hay nada más hermoso que servir a Jesús. Porque Él pone en nosotros una paz que nadie puede dar, que solamente nosotros podemos experimentar a través de Dios. Tercero, el discipulado implica invertir tiempo en otras personas para enseñarles a obedecer los mandatos de Jesús. El discipulado tiene que ver con aprender a ser más como Jesús, como moldear en nuestras vidas a la manera de Jesús. Un discípulo no es una persona simplemente que asiste regularmente a una iglesia. Hay muchas personas que asisten a la iglesia, pero que jamás cambian su vida, jamás cambian su proceder y su actuar. Así que ser un discípulo de Cristo no significa solamente que usted viene a la iglesia. Usted puede venir todos los días de servicio a la iglesia, pero puede que su vida no haya cambiado ni un centímetro. No haya cambiado nada. Significa que usted no ha conocido al verdadero Dios. Usted no ha tenido una experiencia personal con el Jesús, porque cuando alguien experimenta un encuentro personal con Jesús, esa persona nunca, jamás va a poder ser la misma. Usted tiene que reflejar el carácter de Jesús. Por eso que hemos hablado de las características de un discípulo. Quiero recordárselas en esta hora. Un discípulo tiene que ser una persona fiel. Fidelidad implica obediencia. Tiene que ser una persona disponible, que no ponga excusas para servir a Dios. Y también tiene que ser una persona enseñable. Fiel, disponible y enseñable. Esa tercera cualidad quizás es una de las cualidades más difíciles de encontrar. Ser enseñable, porque cuando Dios quiere cambiar nuestra manera de vivir, nos queremos resistir. Queremos nosotros resistirnos a la palabra de Dios y tomar lo que nos conviene. Y cuando hay algo que nos conviene, queremos desecharlo. Pero un discípulo es alguien que está dispuesto a cambiar su vida. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, verso 16.
Esto habla acerca de que un discípulo debe reflejar el carácter de su Señor. Así dice la palabra del Señor: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Que cuando nosotros nos dejamos ser transformados por el Señor, nuestra vida comienza a reflejar obras que son observadas por los demás. Y esas personas, cuando ven esas obras, van a comenzar a glorificar al Señor. Bueno, después de haber hecho estas aclaraciones, me gustaría hacerle algunas preguntas para que podamos ir dando la aplicación a este mensaje. Si el discipulado dijimos que no es una tarea exclusiva para los pastores, ¿qué está haciendo usted para obedecer el mandato de la Gran Comisión? ¿Está discipulando a alguien más? ¿Está influyendo a alguien más? ¿Está traspasando lo que usted ha recibido a alguien más? ¿Estás invirtiendo parte de tu vida en otra persona? Otra cosa, si ser discípulo implica morir a nuestras pasiones y a nuestros deseos, ¿está usted realmente listo para morir a las cosas que están en su vida y que deshonran el carácter de Jesús? Puede ser que las preguntas anteriores a ustedes le hayan golpeado de una manera fuerte, pero quiero hacer una pregunta final. Aunque posiblemente usted se haya equivocado y usted no haya entendido bien lo que significa ser un discípulo, y ahora esto lo haya golpeado fuerte, pero déjeme hacerle esta última pregunta. ¿Está usted dispuesto a hacer cambios en su vida? ¿Está usted dispuesto a obedecer el mandato del Señor de hacer discípulo? Cuando Jesús ascendió al cielo, también nos dejó una gran responsabilidad que cumplir como iglesia. Mire lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 1, verso 11. Varones Galileos, ¿por qué ustedes están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado en medio de ustedes al cielo, así vendrá como ustedes le han visto ir al cielo. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús va a volver en cualquier momento. Y cuando llegue ese momento, ya no habrá tiempo para excusas. Es probable que la primera respuesta a estas preguntas sean excusas. No tengo tiempo, Señor. Mi trabajo no me lo impide. Mi trabajo me lo impide. Tengo que hacer esto, tengo muchas responsabilidades. Pero cuando venga el Señor, delante de Él ya no tendremos excusas. Ahora, toda tarea implica el esfuerzo de alguien y eso también nos está involucrando. Hay que entregar la milla extra. Hay que esforzarse en este camino. La misión de Jesús es la misión nuestra. Y Él nos ha llamado a llevar esta misión como iglesia. Esta misión es la que hoy en día nosotros estamos predicando acá en Steamtown Church en español. Nuestra misión es hacer más y mejores discípulos de Jesús. Hacer más porque involucra el alcanzar a nuevas personas con el Evangelio de Jesús. Y mejores discípulos porque significa que los que ya son discípulos están aprendiendo a moldear su vida al carácter de Jesús. Ahora, algunas preguntas finales. ¿Está siendo usted un discípulo? ¿Está haciendo discípulo? Ahora, si este no es el caso, usted debe reconsiderar seriamente lo que está sucediendo en su vida cristiana y debe comprometerse con esta misión, que es lo que realmente le importa a Jesús y es lo que Él nos va a preguntar cuando Él regrese. Muchas veces nosotros pensamos que estamos sirviendo a Dios y
nos involucramos en el activismo religioso. El activismo religioso es quizás hacer cosas en la iglesia y pensamos que estamos sirviendo a Dios. Y por supuesto que hay ciertas cosas que no son malas, son buenas. Pero cuando Él venga, así como Él ascendió, Él un día volverá y Él nos va a preguntar, ¿hicieron discípulos? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Algunas personas se preguntan si estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Sabe qué? Como decía el fallecido pastor Adrián Rogers en uno de sus sermones, ¿estamos viviendo los tiempos finales? Claro que sí, porque el reloj de la cuenta regresiva comenzó cuando Jesús fue ascendido. El reloj está corriendo y Jesús va a volver en cualquier momento. Así que desde que Él ascendió, estamos viviendo los tiempos finales. Simplemente lo que ahora observamos son las señales antes de su venida. Así que hay esperanza. Nosotros tenemos esperanza de que Cristo viene por nosotros. Seamos siervos diligentes. No seamos siervos negligentes, sino diligentes para estar haciendo el trabajo que Él nos ha encomendado. Si usted está en su hogar y usted no ha recibido a Jesucristo como su único y Señor y Salvador, déjeme decirle que está esperando. Hoy es el día de salvación para su vida y hoy es el día en que usted puede ser sellado con su Santo Espíritu. Al Señor sea la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga.